al tema del día de hoy, que es problemas en la voz, y para esto hemos invitado al doctor Jesús Avelar. Él es médico otorrinolaringólogo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola Maribel, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por tu invitación. Gracias. Encantado por participar con todo tu teleauditorio. Estaba comentando que son problemas muy frecuentes. Ahora estaba escuchando diferentes personas que refieren que tienen problemas de la voz, que les duele, que se les cansa la voz. Y decía, bueno, es un tema que no hemos abordado aquí, si le pasa a tanta gente y más con el clima y los datos que ya estábamos escuchando. Cuéntenos usted como especialista. La voz es la laringe que emite la voz es un órgano muy como olvidado en nuestra área, ¿no? De hecho, nosotros acabamos de implementar lo que se llama la Clínica Profesional de la Voz, acabamos de empezar en enero. Y porque dentro del área de los especialistas y los médicos no se le da importancia a la voz. Y siendo que es el órgano de trabajo de mucha gente, de maestros, de políticos, seminaristas, de locutores, y sin embargo nadie te ha dicho cómo, ni si estás capacitado para hacerlo. Entonces al momento de estar esta persona ejerciendo, pues empezamos a ver que tiene incapacidades muy frecuentes, y es porque precisamente era una persona que no estaba preparada para tal posición. Entonces tenemos que entrar a veces a ser resolutivos, y entonces lo que estamos tratando de hacer ahora es ser preventivos, empezar a ayudar más, orientar más a las personas para que sepan cada una de las diferentes patologías. Muy bien, entonces patologías, enfermedades de la voz. ¿Cuáles son estas enfermedades de la voz? La más común, que lo vas a ver en el invierno, por ejemplo, la laringitis aguda. La laringitis aguda es el clásico paciente que de repente dice amanecí afónico. No, afónico es que no hablas, generalmente amaneces disfónico, es decir, amaneces ronco. Entonces, esas generalmente, por lo general son virales, siempre son en cambios de clima. Y ahí lo que va a ocupar es ir al médico, atención, no tomar antibióticos, no automedicarse, porque las más de las veces con reposo de voz, hidratación de la voz y antiinflamatorios, uno que otro antiviral y una buena visita médica, el paciente se va a curar. Esa es la más común, ¿sí? Posteriormente, lo que se llama el uso, abuso y mal uso de la voz. Eso es algo muy importante, esa es una patología importante. Y sobre todo el mensaje que quisiera que quedara muy claro aquí es, no es lo mismo un ronco fumador que un ronco que no fuma. Cuando llega conmigo una mujer con voz ronca, disfónica, no me mortifica tanto, porque sé que habla 5 o 6 veces más que yo, que habla muy rápido, entonces eso genera una fatiga vocal. Pero cuando me llega un hombre que fuma y está ronco, ese me preocupa. No deben de pasar más de 2 semanas sin que sea evaluado por un especialista, porque mi principal objetivo es detectar que ese paciente no tenga un cáncer. Así es, dice, la voz del fumador, les va cambiando la voz. Hay gente que dice, bueno, es parte de las consecuencias de fumar, pero es un focote rojo que está ahí de que puede ser cáncer entonces. Así es, siempre que el paciente esté ronco, y si fuma, hay que descartar un cáncer. Porque el fumador tiene 7 veces más posibilidades de tener cáncer de laringe que la población en general. Y lo curioso es que llegan con nosotros y me dicen, no, pero ya no fumo. Ah, no, sí, ¿desde cuándo? No, desde que empezaste a estar ronco hace un mes. No. Pasan 7 años para que ese fumador vuelva a tener la estadística normal de un no fumador. Entonces, es una patología muy importante. Y me ha tocado dar esas malas noticias en mi consultorio. Recuerdo un paciente de 35 años que llegó con múltiples cultivos. No, le dije, tú tienes cáncer. Y salió, pero ¿usted cómo sabe eso? Pues son 25 años de estar trabajando en esto y efectivamente fue un cáncer. Dilató su tratamiento y el paciente falleció. Entonces, así son los casos a veces. Tenemos que pensar cada grupo en particular, cuáles son las características. Muy bien, ahorita mencionaba de las mujeres, y lo veíamos en la estadística, las mujeres son más propensas a tener problemas de la voz. ¿Esto a qué se debe? ¿A que hablamos más? Esa es una de ellas, que generalmente. Lo más importante que hay que tomar en cuenta es que las cuerdas vocales son un músculo, y es un músculo que es mucho más pequeño y más delgado en la mujer. Entonces, y es la que más lo utiliza. Yo le digo a la mujer, es el músculo que más utilizas. Y eso va a generar un desgaste. Y generalmente no hay una técnica adecuada de respiración y control y emisión de la voz. Y eso va a generar que te empiece a poner ronco, o que empiece a fatigar, o que ya en la tarde no quieras hablar. Si esto sigue adelante, va a pasar una patología inflamatoria y va a aparecer lo que se llama nódulos vocales. Y en algunos pacientes pueden aparecer pólipos vocales. Y por eso es importante detectarlos antes de que lleguen a tal grado. Muy bien, entonces los nódulos es lo que más frecuentemente escuchamos de problemas en la voz, y he escuchado que hay personas que se operan contra esto. ¿Cómo es la cirugía? Los nódulos vocales son muy comunes en los cantantes. Si tú recuerdas la cantante de este grupo, Timbiriche, nunca se operó. De hecho, gran parte de la escuela actual de nódulos vocales
En pacientes profesionales de la voz, un cantante no lo vas a operar, lo mandas a terapia de voz, lo mandas al foniatra, lo mandas al terapista con la intención, porque si no le vas a estropear su carrera. Me ha tocado ver varios cantantes, me ha tocado tener en la localidad, porque generalmente vienen muy lastimados de la voz y tienen que actuar, entonces hay que ponerlos a trabajar. Y muchos de ellos hay que orientarlos en el sentido de cómo emitir adecuadamente la voz. Porque acuérdate, el músculo, y yo siempre digo a mis pacientes, es un músculo, y como todos los músculos, si no lo entrenas, vas a tener problemas. No te metes a la cancha de fútbol sin haber entrenado fútbol. Claro, y bueno, esto puede convertirse en algo serio, porque yo recuerdo cuando éramos adolescentes y que andabas ronco hasta te gustaba y todo, porque te parecía que era interesante, y además esto duraba ciertos días, a lo mejor porque habías tomado mucho hielo, una bebida refrescante, habías estado cantando en el karaoke, no sé, pero cuando esto ya es persistente, entonces ya es un problema. Ya es un problema, así es. ¿Cuánto tiempo? No debes de pasar más de 2 semanas. Más de 2 semanas, ya es un problema. Es muy común que tú vayas a una boda, una reunión, estés platicando, y al día siguiente amanezcas ronco. Claro, es un exceso, un uso, abuso y mal uso de la voz. Tienes que subir la voz, la música no te deja escuchar, hay gente fumando, etcétera. Eso no me preocupa tanto, pero si ya tengo más de 2 semanas ronco, o fumo y tengo más de 2 semanas, 15 días ronco, son focos rojos y me obligan a ir a consulta con el otorrinolaringólogo. Personas que trabajan, por ejemplo, en estas compañías de telefonía, que están, que invitan a los jóvenes. Hay una compañía muy grande que ustedes sabrán cuál, invitan a los jóvenes, bilingües o no bilingües, a trabajar. Estar constantemente hablando por teléfono también puede ocasionar problemas. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que tú no sabes la capacidad de tu músculo. Hay gente que tiene capacidad impresionante de músculo. A mí, por ejemplo, me sorprende gente como Vicente Fernández, que todo lo que hace y sigue cantando, sí, pero son privilegiados y son los únicos. La mayoría de las personas no. Y si de repente tu trabajo es con tu voz, obviamente que va a llegar un momento dado en que ya no te va a alcanzar. Porque aparte, por ejemplo tú, eres mujer, eres conductora, eres mamá y eres esposa. Entonces, tienes 4 trabajos para tus cuerdas vocales. Y eso generalmente te va a generar un desgaste, un cansancio, una fatiga o que tu voz empiece a cambiar. Y dice, es un músculo y los músculos se tienen que ejercitar. ¿Cómo se ejercita entonces este músculo? Es una serie de terapias de respiración, de emisión, que es un capítulo aparte, donde al paciente se le detecta cuál es el problema y se empieza a trabajar en ese problema. Tenemos algunos videos, por ejemplo, de una abuelita que hablaba entrecortado, que se llama una disfonía espástica, y se empieza a trabajar con ella para que en cuanto salga del consultorio prácticamente se quite esa voz entrecortada que está hablando la abuelita, ¿no? O sea, eso lo logra mucho el foniatra en particular cuando detectamos que ese paciente ocupa ir a terapia de voz. Doctora, acaba de decir algo muy importante. Cuando vemos a personas adultas que tienen alguna situación que nos puede parecer fuera de lo normal, todos se lo achacamos o muchas veces a que es por la edad. Mi abuelita ya habla así porque pues ya tiene cierta edad y sin embargo es una patología que se puede atender y le puedes mejorar la calidad de vida. Claro, calidad de vida. Yo generalmente mucho que tengo con las abuelitas es que me dicen, doctor, es que voy a misa y ya no alcanzo a cantar. Pues claro, es un músculo, ya no le va a dar los agudos que le daba o los graves que le daba a su voz. Entonces nada más le enseñas a que a veces, si por ejemplo tuvo una plática toda la mañana o estuvo al teléfono, pues es difícil que ya para la tarde-noche pueda emitir la voz, porque como toda actividad muscular se va a desgastar. Por eso es que tú ves que la raza negra generalmente tiene una voz tremenda, porque pues, la raza negra si algo tiene en gran capacidad, las cuestiones musculares y la voz es... Por eso hay grandes cantantes también. Exactamente, así es. Y bueno, los músculos en general, ¿no? Así es. Es una raza privilegiada en ese sentido. Exactamente, sí. Y la cuerda vocal no es la excepción. Así es. Estamos hablando de problemas en la voz. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a continuar con este tema y tenemos varias preguntas, doctor, también para darles claridad. Y si usted tiene alguna pregunta, también ya sabe, llámenos, estamos en vivo. Nuestros números telefónicos usted los verá en pantalla. Problemas en la voz. Aquí nos preguntan sobre cuerdas vocales, cirugía, utilización del láser, utilización del Botox. Todo esto después de una pausa comercial.